Muy bien, vamos a empezar con ok. Ezequiel 3, del 1 al 18. Estoy dando más o menos un tipo de esquema en las cuales, si usted cree que tal vez no vamos a tocar todos los versículos, pero usted lo puede estudiar en su casa basado en lo que se va a aprender hoy. Entonces va a ser Ezequiel 3, Ezequiel 33 en el orden que te estoy dando, y luego va a ser lo que es Ezequiel, vamos a ver si puedes, va a ser Ezequiel 39, el 2. También va a ser lo que es Daniel 4:18. Vamos a tocar también Hechos 2:18, Joel 2:28. Y vamos a ver, y creo que con esto vamos a partir. Estoy analizando otros. Muy bien. Ok, Jeremías 31, también el 30. Y así vamos a estar más o menos. Y vamos a empezar pues en el nombre del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Oh Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das, el poder estar acá presentes. Para nosotros es un gran privilegio poder saber de ti, conocer de ti. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos. Gracias te damos por la paz que nos das en nuestro interior. Te doy gracias por la vida de Papito con nosotros, que es nuestra autoridad. Bendice todo lo que haga, lo que diga, cómo se dirija, oh Señor. Bendice a cada uno presente. Te ruego nos des paz y nos ayudes a aprender y a la misma vez enseñar esta bendita palabra, oh Señor. Enséñanos tú con tu bendito Espíritu y nos guíes con perfección para poder alcanzar la perfección que tú quieres en nosotros. Te damos gracias por todo. Amén. Amén. Así que vamos a empezar entonces. Estaba explicando que el Antiguo Testamento se llama Tanaj. Torah son los 5 libros, Ketuvim son los escritos, y lo que son los Nevi'im son los profetas. Se dice mayores y menores, pero realmente no hay mayores ni menores, sino se divide por la cantidad de libros o por la cantidad de capítulos que fueron permitidos para poder publicarlos, porque incluso los profetas menores que se conocen tienen muchos más escritos que realmente no fueron incluidos en lo que es los escritos en los profetas. Amén. Por X razón, simplemente porque de plano no entendieron o simplemente creyeron que eran apócrifos, o porque realmente se les venían loqueras, podría decir. Simplemente decían, bueno, no fue inspirado por alguno de nuestros papas o nuestros santos, y por lo tanto no lo vamos a incluir. Por eso fueron excluidos muchos, pero muchos libros, especialmente apócrifos. Les dicen apócrifos, no. De los apócrifos, la mayoría de nosotros entendemos los apócrifos como libros no entendibles, ¿correcto? O libros muy espirituales, o libros que no, que son de otra gama de información. Pero los padres que lo hicieron simplemente no lo incluyeron porque realmente no entendieron, y en algunos creyeron que era esoterismo, brujerías, hechicerías, adivinaciones, especialmente lo que son los libros de Enoch. Algunos manejan lo que es el primer libro, segundo libro, tercer libro. De Enoch manejamos más o menos como de unos 61 o 63 volúmenes, más o menos, en las cuales incluso en los rollos del Mar Muerto se encontraron sin fines de escritos basados en los apócrifos, incluso hablando de lo que son los discípulos del Maestro, de Yeshua, que son los esenios. Entonces así se fueron dividiendo. Otra cosa también que en los términos de la palabra debemos de analizar, escudriñar y aprender de todo ello. También no se debe criticar ni se debe juzgar. La palabra no es para criticar, no es para juzgar, es para tratar de entender. Amén. Así que cuando tratamos de contender con la palabra, automáticamente nos topamos con un concreto que no podemos pasarlo ni rebasarlo. Tal fue el caso de lo que son los discípulos, los primeros discípulos del maestro, uno de los maestros, después de Yeshua. Estamos hablando de Pablo. ¿Se recuerdan de Pablo? Uno de los padres de la iglesia. Estoy hablando padre primitivo, aquellos que basaron el conocimiento para poder impregnarlo a las cosas de Dios. Y no está de más mencionar de que todo lo que traemos aquí no es para causar división, sino es para traer unión. Digo porque también pasó
lo que es en el antiguo tiempo, en el tiempo primitivo, en el tiempo del Señor. Estoy hablando de Pablo, que él murió en el año 64 después de Yeshua, y murió a causa de sus discípulos. No fueron otros que lo mataron. ¿Usted sabía eso? Usted va a decir, pero ¿cómo? Los discípulos lo mataron. No meramente los discípulos, pero por causa de ellos. Por causa de ellos. Se soltó lo que es la revuelta de Nerón. No sé si los que han estudiado un poco de historia. Nerón, cuando soltó la revuelta, empezaron a quemar todo y empezaron a sacar espadas y a matarse los unos con los otros. Y en una de esas mataron a Pablo. Por eso este Pablo, que era un hombre santo, podría decirse, el padre de lo que es la iglesia actualmente, o de lo que se conoce, fue muerto por los discípulos también porque estaba encarcelado. Estaba y cuando se soltó la revuelta, él estaba encarcelado y no pudo salir, y por lo tanto, si salió o se escapó, lo mataron. Entonces no se sabe dónde están sus huesos. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué salió encarcelado? Porque dentro de sus mismos discípulos se empezaron a rebelar. Se empezaron a rebelar los unos con los otros. Por eso el domingo fue que dije que en este caso yo no soy su pastor, no soy su rabí, mucho menos su sacerdote. Yo aquí estoy para enseñar. Nuestro sacerdote y nuestro líder principal está acá con nosotros, es Papito, que está acá. Y nos tenemos que aprender a identificar con él, que es lo principal. Y pues nosotros, pues los que enseñamos, pues por supuesto recibimos y también estamos agradecidos por sus honras, sus muestras de cariño, que ayuda bastante a nuestro interior y a que nos esforcemos más. Volviendo al caso de Pablo, los discípulos empezaron a dividirse. Primero estaba lo que era el pueblo cristiano helenístico, se podría decir, el helenístico, el pagano, y estaban lo que eran los judeocristianos, podría decirse así, si así lo queremos llamar, los judíos que creían en el Mesías, que creían en Yeshua, pero seguían las leyes y las normas que está basado en la Torá, que eso es lo correcto. Y luego venía el helenístico. El helenístico es aquel pagano, donde decían de que la circuncisión ya no era válida, que se podía comer todo tipo de alimentos, y empezaron a malinterpretar lo que son los mandatos, y así es como se empezó a dividir la iglesia. Una vez que murió Pablo, automáticamente la iglesia perdió directamente lo que es su central matriz, porque Pablo, con todo y lo que era, tenía dominio o podía dominar las dos áreas. Y estos helenísticos, los que estaban en el paganismo todavía, les tenía cierto tiempo de gracia para poder ayudarlos y a convertirlos. Tal fue el caso que vemos a Timoteo, que él mismo lo circuncidó, ¿se recuerdan? Y no solamente él, hubieron muchos otros también que él mismo lo circuncidó, como creo que, no me recuerdo ahorita mismo, pero él mismo lo circuncidó, porque de poco en poco, es como cuando a veces Papito nos está llamando, ¿cómo se llama? A veces nos termina termina darte un privilegio, no tanto porque lo puedas hacer, sino porque quiere que tú aprendas a cómo hacerlo. Los que estamos más apegados a él somos los que sabemos más o menos cómo se maneja la dimensión de él. Pues así era la de Pablo, más o menos, así era la de Pablo. Decían estos helenísticos, estos paganos, y decían, pues está bien, no estás circuncidado, no sigues las leyes, pero tienes salvación. Pero en lo que ya de repente va metiéndose en más compromiso, va entendiendo bien la ley de Dios. ¿Ven? Entonces así es como se puede entender lo que es la palabra del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Papito con nosotros, y pues gracias a Dios por ello. Y pues ya he explicado un poco el asunto, vamos a empezar fue el primero que te dije, que Ezequiel 3, ¿no? Así fue. Vamos a empezar con Ezequiel 3. Perdón, ya vamos. Muy bien. Entonces, una vez que murió Pablo, ya los discípulos perdieron su autoridad, perdieron fuerza, y por lo tanto ya no tenían un líder quien los representara ante las autoridades. Por lo tanto ya fueron empezados a ser perseguidos, hasta matarlos, las revueltas, y empezaron a matarse los unos con los otros, hasta ya perder lo que es la ciencia directa de Dios en ellos, y empezaron a ser paganos nuevamente, como empezar a meter lo que es
idolatría en ellos mismos. Así que hay que ser muy sensatos y bien fuertes en lo que concierne la Torah. Entonces Ezequiel 3 dice: Vayomer Elá ben Adam et asher timtzah. Muy bien. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que encuentres, come este rollo y luego anda, habla a la casa de Israel. Mire lo que dice, es bien bonito. Muy bien, quiero explicar esto. Cuando dice Vayomer Elai ben Adam et asher timtzah, cuando está hablando directamente así, dice, y dijo, estas fueron las palabras de Dios hacia ¿cómo se llama? Hacia Ezequiel, pero le decía gracias, pero decía hijo de hombre. Pero si ve en la Torah no dice Ish o Benish, dice Ben Adam. Cuando el escritor especialmente se refiere lo que es a esta palabra Ben Adam, se está refiriendo a un hombre no solamente maduro, sino también a un hombre puro, santo y con vasto conocimiento para poder ejercer algún tipo de dominio o autoridad por aquellos a las cuales los estaba mandando. Entonces, si se dan cuenta lo que es la Torah, cuando dice que hizo al hombre, desde un principio lo marca como Adán. ¿Se recuerdan? Adán. Muy bien. ¿Por qué se refiere a eso? Porque es un ser íntegro, es un ser puro, y aparte de eso, cuando dice así, es porque de plano se entiende de que Ezequiel viene de raíces sacerdotales que se mantuvieron puros, que no se mezclaron. Cuando digo puros, que no se mezclaron, estoy diciendo literalmente, como dice la palabra, que el sacerdote realmente tomaba a su esposa, que era realmente pura y que no había, su linaje no se había mezclado, y por lo tanto venía. Si se dan cuenta, hasta este año, hasta estos siglos que ya pasaron, se habían mantenido puros. Entonces este hombre lo estaba marcando el Señor. Muy bien. Ahora, lo bonito de esto es que dice: hijo de hombre, come lo que encuentres, come este rollo y luego anda, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y él me hizo comer ese rollo y me dijo: hijo de hombre, que coma tu vientre y que se llenen tus entrañas con ese rollo que te doy. Y yo lo comí, sabía a miel por su dulzura. Muy bien. Estos son cuestiones idiomáticos que se menciona en los Ketuvim, en los Neviim, en los profetas. Cuando dice así, no vaya a tomarlo literalmente que agarró el rollo y se lo comió, el pergamino. No, son figurativas. Son términos figurativos. Digo porque también pasaba en aquel tiempo. Estoy hablando del siglo 9, 10, 11, que los papas, con tal de sanar a sus seguidores, les daban la Biblia a comer. No estoy exagerando, les cortaban y decía: cómelo, porque esto es palabra santa, esto es de Dios, y se lo comían. Tenían problemas estomacales. ¿Ven? Son cuestiones de que la gente a veces malinterpreta la Torah y empiezan a hacer las cosas tal como lo ve realmente aquí escrito, pero no es así. Son cuestiones idiomáticas o estilos idiomáticos o géneros lingüísticos, podría decirse, que cómo se analizan, cómo es que ellos ven, especialmente en la Torah, en el hebreo bíblico, que no hay muchas palabras para poder analizar, para poder extenderse. A veces, pongamos cuando dice, no sé, Neshama, ¿saben qué significa Neshama? ¿Alguien sabe? Alma. Pero algunos lo pueden ver como pescuezo, o también puede significar espíritu, dependiendo en qué tiempo fue escrito. ¿Ven? Entonces son diferentes maneras idiomáticas para poder entenderlos. Ok, es importante hacer ver. De Ezequiel del 1 al 24 está hablando directamente cuando el pueblo de Israel estaba unido y todavía no había sido llevado al cautiverio. Del 24 al 33 estaban en el cautiverio. Y del 34 hacia adelante es cuando ya habían salido del cautiverio. Ya están hablando acerca de cuestiones posteriores, del futuro, de lo que son el nuevo templo, la reconstrucción y todo. Son visiones que están dando. Ok, lo que me gusta de aquí dice: y él me dijo en el 4: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Por cuanto tú no has sido enviado a un pueblo de un idioma que no comprendes y de lengua lenta,
sino a la casa de Israel. Ahí está. Solo para que se dé cuenta más o menos el tipo de lengua que ellos estaban, no estaban generalizando, estaban hablando. Mire lo que dice: por cuanto tú no has sido enviado a un pueblo de un idioma que no comprendes y de lengua lenta, sino a la casa de Israel. Está haciendo una pauta, y a la misma vez está mostrando quién realmente es Israel en ese tiempo. Para que Israel haya sido tomado como esclavo, debemos entender esto. ¿Qué estaba pensando aquel que lo quería esclavizar? Usted no va a esclavizar a un pueblo si realmente no tiene plata, ¿sí o no? Usted no va a esclavizar a alguien que realmente no tiene cómo sobrevivir o no tiene de qué enorgullecerse. Por supuesto que no. ¿Se recuerdan cuando cautivaron a lo que es a la tierra de David? Así pues, al pueblo de David, todo lo que es el pueblo de él. La gente dice que se llevaron lo que es el arca del pacto, porque querían todo lo que realmente ellos les traía mucha fuerza. Y menciona de solo el arca del pacto porque era lo más poderoso de ellos. Y de ahí ya menciona lo que es el oro, el cautiverio, las esposas, los hijos y todo lo demás. Pero lo importante que marca es el arca del pacto. Ok. Ahora aquí dice de que era Ezequiel estaba siendo enviado hacia la casa de Israel. Hemos explicado en clases anteriores, exposiciones anteriores, donde cuando se dice a Israel se está refiriendo a las 12 tribus, o más bien a las 10 tribus, a las 10 tribus. Después hace diferencia entre Judá y Leví, muy bien, diferente, pero entre las 10 tribus. Y dice: y de lengua lenta, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de lengua incomprensible y lenta, cuyas palabras no puedes entender. Si yo te enviara a ellos, te escucharían. Mire lo que es bonito. No a muchos pueblos de lengua incomprensible y lentas, cuyas palabras no puedes entender. Ahora, cuando dice así, cuyas palabras no puedes entender, no se refiere a que Ezequiel no sabía hablar o no podía entender. No. No entendía el léxico del mismo idioma que estaban hablando. Eso es lo que quiere entender. Cuando hablamos de la Torah, nos referimos directamente a hombres doctos, si no es que podríamos decirlo como los conocemos ahora, como doctores de la ley o doctores de la palabra, que entendían y que sabían cómo expresarse. Es como, pongamos en nuestro idioma español, hay diferentes normas o diferentes términos para hablar el español. Incluso hay diferentes léxicos. Hay un léxico más pobre, uno más mediano y el otro que es muy alto. Entonces, si va a venir alguien que esté hablando alto con un pobre, un léxico pobre que no ha pasado por un término de escuela y todo, colegios, no lo va a entender. Va a decir: ¿pero qué es esta palabra? No entiendo. Así. Entonces no van a poder entenderlo. Así decía lo que era Ezequiel. Entonces Ezequiel no es que era incomprensible, sino porque no manejaba el léxico tan pobre que los otros manejaban. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, ¿por qué? Para entender el Señor, cuando o escogía a sus discípulos, o especialmente escogía lo que son estoy hablando de el Adón, el Señor. Cuando Él escogía a gente que realmente tenía mucho conocimiento, como Moisés, como Aarón, Job incluso. Todos estos hombres que eran sabios en su tiempo, a ellos son los que los escogían. Como si venimos un poquito más para acá, usted va a decir del maestro Yeshua, que fue a los pobres y todo. No, a los pobres fue pero para ayudar. Pero para los que escogió, dice que escogió a quienes, a los de la casa de celotes. Los celotes o los celotas se llaman. Están también lo que son incluso los publicanos. Los publicanos no eran cualquier cosa. Los publicanos eran los ricos del pueblo, eran los que cobraban los impuestos, los que no vivían de miserias, sino vivían de grandes proezas, que hacían proezas. Entonces a esos son los que escogía. Incluso el maestro escogió a ellos. ¿Ven? O sea que siempre para las cosas de Dios los escogen a modo de ser fuertes y no ser una debilidad dentro del grupo. Amén. Entonces dice: si yo te enviara a ellos, te escucharían. En el 7, pero la casa de Israel se resistirá a escucharte porque no quiere escucharme a mí,
pues toda la casa de Israel es de dura cerviz y de corazón obstinado. Muy bien. A ver qué dice aquí. Ubeit Israel lo Israel. Muy bien. Muy bien. Lo que dice aquí exactamente es muy importante. Dice: pero la casa de Israel se resistirá a escucharte, porque no quiere escucharme a mí, pues toda la casa de Israel es de dura cerviz y de corazón obstinado. Muchas veces se ha utilizado este versículo especialmente para criticar al pueblo de Israel. Y decimos, lo que pasa es que ellos son rebeldes, son de corazón obstinado, no quieren a su líder, se rebelan ante Dios, se rebelan ante aquí. Pero ahora usted va a saber por qué se estaba rebelando a Israel, los 10 pueblos. ¿Usted sabía por qué se estaba rebelando? Porque el Señor, por medio del profeta o de muchos otros profetas, les estaba diciendo que los iba a mandar en cautiverio. Esa es la verdadera realidad. Es como que yo te diga a ti y viene un profeta y te dice: ¿sabes qué? Dentro de 5 años, no estoy profetizando, dentro de 5 años va a caer una pobreza, una maldición, pero es necesario que lo pases. Vas a perder a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, aquí y allá vas a tener lepra y también vas a estar enfermo. Vas a estar muy mal. Entonces, ¿pero por qué yo? Eso es lo que tú vas a decir. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú quieres hacer eso conmigo? Me rebelo, no lo quiero aceptar, no voy a aceptarlo. No puedes entenderlo. Y más si te dice, van a ser 400 años. Te está destinando a ti y a tus 4 o 5 generaciones que vienen. Entonces, ¿ahora entiendes? ¿O se entiende por qué Israel se estaba rebelando? Por supuesto que sí, es de entender. Pero son cosas que nosotros no vamos a poder entender porque decimos, es que la verdad es que son rebeldes desde el desierto. Por supuesto que sí, hasta en el desierto. Pero usted debe entender que realmente cuando salieron al desierto no eran tan pobres como se decía. Eran hombres fuertes, poderosos, que marcaban la dimensión. Tanto fue así que Egipto, después de que se fueron, dice que se vino a la quiebra. ¿Cómo un par de esclavos van a traer a la quiebra a Estados Unidos? No se puede. ¿Cómo un par de esclavos van a traer a la quiebra a todo Egipto? Después de ellos se vino todo para abajo, no se han vuelto a recuperar. Hasta hace unos cuantos años Egipto todavía estaba demandando a Israel, diciendo que por causa de ellos no salían de su pobreza y tenían muchos desfalcos, no solamente millonario en oro, en geografía, en política, en todo lo demás. Todavía lo siguen creyendo como enemigos. ¿Usted todavía tomaría a alguien así? ¿O creería que es esclavo o que es muy pobre? Por supuesto que no, son poderosos o eran poderosos. A esto se refiere. Bueno, entonces por eso es que se entiende, pues toda la casa de Israel es de dura cerviz y de corazón obstinado. ¿Ven? Por eso ahora ya entendemos por qué Israel se estaba rebelando. No tanto porque de plano se le placía, no, porque el Señor les estaba hablando ya por 400 años. Pero ahora usted va a entender por qué. Y dice: he aquí que te endurezco tu cara contra las caras de ellos y también tu frente contra las frentes de ellos. He hecho tu frente como una piedra más dura que el pedernal. No les temas ni desmayes ante sus miradas, porque son una casa rebelde. Ay. Además me dijo: hijo de hombre, todas mis palabras que te digo, recíbelas en tu corazón y escúchalas con tus oídos. Muy bien, esto es bonito. Dice: Vayomer el Ben Adam et kol davar, más bien sería Devaray asher adaver aleija kach vilkavja. Sí, pues, entonces lo que está diciendo es que aquí se aplica, el que lo tradujo está bien. Y dice: recíbelas en tu corazón. Pero en aquel tiempo corazón también se podía entender como mente. Eso es lo que quiere decir. Dice: recíbelas en tu mente y escúchalas con tus oídos. En el corazón no se puede escuchar. La mente se refiere en aquel tiempo. Lev, la mente es un sistema idiomático. Dice: recíbelas en tu mente, escúchalas en tu oído. Y luego repítela otra vez, así. Entonces así es que ellos analizaban.
Entonces, después de que él analizaba, empezaba a enseñarle a los hijos de Israel lo que quería entender. Dice: anda y diles a los del cautiverio, a los hijos de tu pueblo, háblales diciendo: así dice Dios el Eterno, ya sea que escuchen o me desoigan. Entonces me alzó un espíritu y oí detrás de mí la voz de una gran algazara: bendita sea la gloria del Eterno desde su lugar, y el ruido de las aras de los seres vivos al tocarse entre sí, el ruido de las ruedas a un lado, y viene todo lo demás. Y vamos a ver. Bueno, entonces vamos a saltar de aquí. Esto les está diciendo para cuando los está llevando, los está preparando para el cautiverio. Ellos no querían ir al cautiverio, por eso se rebelaban y decían: no, Señor, por favor, no me mandes. Es como para cuando aquellos que venimos por el desierto, por el camino, en algún momento, si alguien te hubiera dicho lo difícil que haya sido, es difícil que tú hubieras tomado la decisión. Y más si me hubieran dicho de que posiblemente iba a morir, que tenía que haberlo pasado 4 o 5 veces, posiblemente había dicho: no, mejor acá me quedo. ¿Ven? Se hubiera revelado, pero como no, entonces vas. Bueno, bendito sea Dios por lo que ya arreglamos nuestra situación migratoria, pero pues como quiera, creo que la mayoría de los que pueden llegar a saber su futuro se asustan. Es como a veces las mujeres van y preguntan: ¿será que mi marido me está engañando? Sí, te está engañando. Mentira, tal vez no, pero tienes miedo que sea verdad. ¿Ven? Entonces a veces solo te lo imaginas y con eso ya te daña también. Y más si te habla lo que es un profeta o lo que está diciendo aquí. En el Ezequiel 33 dice: y me vino la palabra del Eterno diciéndome, en el 2: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traigo la espada sobre una tierra, si el pueblo de la tierra escoge a un hombre de entre de ellos y lo pone por vigía, si cuando ve que la espada viene sobre la tienda, toca la trompeta avisando al pueblo. Se está refiriendo a lo que es al centinela. Para los que lo tienen ahí sí lo dice lo que es su Biblia. Muy bien. ¿Lo ven? Vamos a tocarlo nuevamente. Cuando hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traigo la espada sobre una tierra, si el pueblo de la tierra escoge a un hombre de entre de ellos y lo pone por vigía. Cuando dice cuando traigo la espada, no está refiriendo a algo literalmente. Cuando trae lo que es las calamidades por encima de ti, eso es lo que quiere decir. Cuando trae lo que es los que han estudiado lo que es el hebreo, analizan lo que es la palabra de erev, haerev, o ¿sí pues? ¿Estoy analizando algo? Cuando habla acerca de ello, incluso cuando me está recordando acerca de cuando decía lo que es el yugo, ¿se recuerdan? Del yugo de su cerviz, también lo mismo. Para que caiga también el yugo de la cerviz, es necesario también pasar por diferentes pruebas. No solamente por medio de la oración o por medio de una reprensión o lo que es como se conoce ahora, como exorcismo, no sé, es exorcismo, no sé, es otra palabra, pero donde los liberan, eso es, los liberan. Muy bien. Entonces, algunos, aquí no, pero algunos están endemoniados en la calle, espero que aquí no. Y ¿cómo se llama? Digo, porque el demonio solamente se muestra para cuando está pasando por pruebas, como aquel que de repente está todo tranquilo, en paz. Viene un problemón y se ve su carácter, cómo es su carácter, si está bien o está mal, o si es templado. ¿Ven? Entonces así se maneja. Entonces así mismo también es con las cosas de lo que son los yugos. Los yugos no solamente salen por oraciones o porque alguien te liberó, sino porque has pasado por diferentes pruebas. Es necesario pasar las pruebas, si no, no puedes saber quién realmente eres tú. Dice: sobre una tierra, si el pueblo de la tierra escoge un hombre dentro de ellos y lo pone por vigía. Muy bien, vigía. Si cuando ve que la espada viene sobre la tienda, toca la trompeta avisando al pueblo. Aquí está hablando de ¿cómo dijimos que se llamaba? Un atalaya. Sí, creo que lo dice ahí, ¿no? Muy bien, la atalaya. La atalaya, déjeme explicarle quién realmente es una atalaya. La atalaya es un soldado de alta categoría
que tiene mucha sabiduría, mucho discernimiento, que es un alto oficial y que aparte de eso ha estado en diferentes guerras o batallas, o quizás es el único sobreviviente de todos los que fueron. A eso se les llamaba centinelas. Estos hombres en aquel tiempo no podían, y muchas veces hacían guardias de 3 hasta 5 días. Esto se ve en el ejército actualmente. A veces yo cuando hice lo que es mi contrato, tuve que firmar donde decía de que si era necesario cubrir 24 horas o 48 horas, era mi responsabilidad, tenía que firmar. Entonces así eran los centinelas. Tienen que ser abnegados a lo que realmente son. Como los médicos no porque van a su casa, van a descansar, ahí están bien, no. Ellos pueden estar dormidos, pero si les suena el teléfono, tienen que regresar, tienen que ir de ley al hospital, porque es su responsabilidad y es un contrato que tienen, no solamente con la institución, con el Estado, sino con la vida misma. Entonces son hombres abnegados. Así era lo que es un vigía, un atalaya, que se paraba en lo más alto de la montaña. Imagínense el ojo de águila que hay de tener. En aquel tiempo no habían aquellos bifocales que ahora tenemos. Se paraba y miraba y observaba. Si algo llegaba a pasar por causa de él, lo colgaban, pero antes que lo colgaban, acababan con su familia. Para que no hubiera ningún tipo de descendencia inútil en esta tierra por causa de él, porque ya lo creían inútil. Entonces por eso es. Ahora es que como decía, ay, pobrecito, que los hijos no paguen. No, en aquel tiempo pagaban primero los hijos y después los padres. Por eso decían y que incluso hay una oración muy bonita en el judaísmo que dice: y que su memoria nunca sea borrada, o bendita sea la memoria, o recordada sea su memoria, porque no se puede olvidar una memoria de aquellos justos, de aquellos hombres que han luchado por la vida. Entonces estos vigías así eran, se encargaban de ver, de analizar, para que si pasaba algo por causa de ellos, la sangre de aquel era tomado en contra de él, y por lo tanto no tenía derecho ni a esta vida ni mucho menos a la otra, porque después de que lo mataban, le prendían fuego a sus huesos y lo quemaban hasta pulverizarlo, y luego lo tiraban al mar o lo tiraban en el desierto o lo que sea, a modo de esparcirlo, como quien dice: por haber sido inútil no tendrás derecho ni mucho menos a cuando se resuciten los muertos, porque tus cenizas no están juntas. Sí. Entonces sí se hacían, ¿ven? Por eso incluso en lo que es en el ejército actualmente de Estados Unidos también así se hace. Claro, no se desperdician o desperdigan lo que son las cenizas, pero si van a enterrar a uno, lo entierran completo, lo entierran completito, y los que mueren en el mar no los queman, los tiran de un solo y hacen la oración, porque así se ven. Es mejor, que es necesario mantener todo el cuerpo unido para a la hora de resucitar, resuciten todos juntos. Por eso aquellos que creen mucho en lo que es en la cremación, si usted va realmente a la Torá no aprueba esa idea. Dice que no es posible que sea cremado alguien. Por eso un problemón cuando ahorita que fue lo que es el coronavirus, el COVID-19, que murió lo que es el primer rabí principal de allá de Francia, y usted ve que allá hay mucho antisemitismo todavía. Se ha elevado mucho, que cuando murió el rabí no lo quiso entregar a la morgue, y cuando entregó la morgue, ¿sabe qué hicieron? Quemaron sus huesos y lo entregaron solo. ¿Usted se imagina el problemón que se hizo? Quemar los huesos de un rabí principal es echarse a toda la comunidad de todos los judíos y todos los que están ahí. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Como venganza, ellos dijeron: no merecen parte de lo que es los avances que hemos tenido por la vacuna, y se los llevaron para Israel. Después de que hicieron eso, se oye en Israel y dicen: por causa de científicos franceses y de ingleses también, tenemos ya la cura, y estamos todavía en una fase. ¿Ven? Es cuestiones. Cualquiera lo haría. Eso se ve mucho. Todo lo hicieron las autoridades porque realmente saben que podían ganas de molestarle la vida por el antisemitismo. Claro, ellos saben por ley que no se puede quemar. Incluso acá en Estados Unidos,
Si usted va a lo que es al hospital y le preguntan su religión y dice: ¿usted qué es? ¿Cristiano? ¿Católico? ¿O es musulmán? No, más bien no dicen católico, solo dicen cristiano, musulmán o eres judío. Y si usted quiere conservar sus huesos y que no sea cremado, usted diga: soy judío, porque las leyes lo protegen. Las leyes lo protegen, no pueden quemar a un judío, no se puede quemar. También, bueno, ahorita hay muchos judíos que también no están circuncidados por la misma dimensión de que pasó en Alemania, de que había muchos judíos que decían que no eran judíos, pero cuando les decían abajo el pantalón, bajo pantaloncito y les miraban el enterón, y no tenían prepucio, este es judío. Entonces, por eso actualmente hay muchas comunidades que también no están circuncidados. O sea, que no les parezca extraño. ¿Ven? Porque están queriendo, ¿cómo se llama? Una forma de protección. Es más, ahorita incluso todos los judíos, si usted ve, la mayoría tienen doble nacionalidad, toditos. O son americanos y argentinos, o son americanos e israelitas. O son incluso, como nosotros tenemos muchos rabís, hay como unos 300 rabís en Guatemala, que son ciudadanos guatemaltecos y ciudadanos israelíes. Y sus hijos también así son. Todos tienen doble ciudadanía por cuestiones de que tal vez algún día suele desatarse una guerra en contra de su pueblo o su creencia nuevamente, van a otro país, especialmente como Estados Unidos, que es una maravilla, la verdad. Por eso yo encargo incluso, pero no sé, un consejo: si usted tiene a sus hijos, dele la otra ciudadanía también, que no sean solamente ciudadanos americanos, sean ciudadanos mexicanos, sean ciudadanos guatemaltecos, sean ciudadanos hondureños, el que sea. Pongamos los que tienen hondureños, si tienen hondureño y mexicano, pues sí, pártanlo, pero que siempre tengan doble nacionalidad. Por cualquier persecución, usted no sabe, estamos hablando de unos cuantos años. Israel nunca pensó estar en persecución, pero lo tuvo. Usted no sabe cuándo de repente alguien puede. Sí, no, imagínense, no quieren hablar ni español, por favor. Me recuerdo uno que se estaba tirando a la presidencia, estaba postulando a la presidencia, lo que es el Joaquín, no sé cómo se llamaba, ni siquiera sabía hablar español. Le dije: pobrecito, sáquenlo de ahí, la verdad. De balde tiene el apellido hispano si ni siquiera puede hablar español, de verdad. Más bien vergüenza debería dar. Vergüenza debe dar que esté, ¿cómo se llama? Representando a una nación dentro de lo que es el gobierno. Por supuesto, yo dije: no, ni le doy ni mi voto, para nunca. Claro, todavía no puedo votar, pero no puedo votar. Digo: no se lo doy, no valen la pena. Tienen que ser aptos para lo que son. Dice, ya casi vamos. Muy bien, entonces en el 4, en el 12, vamos solo. Y tú, hijo de hombre, estoy en el 33:12. Di a los hijos de tu pueblo: la rectitud del justo no le librará en el día de su transgresión. Y en cuanto a la maldad del impío, no le será obstáculo el día en que se vuelva de su maldad. Ni el justo podrá vivir por su justicia el día en que peque. Cuando yo diga al justo que de seguro vivirá, si él confía en su justicia y comete iniquidad, ninguno de sus actos justos será recordado, porque pecó por su iniquidad y por ende ha de morir. Muy bien, se dice así. Aquí ya están, ¿cómo se llama? Están fuera del cautiverio. ¿Se recuerdan que les dije del 1 al 23, después del 24 al 33? Está hablando y dice, les está diciendo a todos ellos que ya dejen todas las prácticas que aprendieron en Babilonia, que aprendieron en todos los, no solamente Babilonia, en todos los que llegaron a formar, a cautivarlos, a esclavizarlos, porque ya empezaban a comer. Esto no lo dice aquí, pero en unos libros de historia se ve de que ya estaban comiendo carne cruda, ya estaban comiendo la sangre. O sea, sí, pero yo no comería sangre, por supuesto. Si usted comió moronga, esa es morcilla, esa es sangre coagulada, ¿no? Sí, así es, sangre, esa es sangre. Son leyes que se deben de aprender a vivir. Entonces, por lo tanto, la Torá exige directamente lo que se debe hacer. Es imposible decir, yo sigo las leyes de Dios y usted come lo que quiere. No se puede. No se puede. Mejor vuelva a ¿cómo se llama? A su vida anterior, que no le va a llevar a nada bueno.
O sea, no sé hasta dónde puede. Hay gente que vive bien en su maldad, yo no estoy opinando, ¿va? Pero en las leyes de la Torah, así es. El judaísmo no solamente se lleva porque usted está vestido de blanco o de negro, o porque tiene lo que son su barba, o porque tiene crecida su patilla, que no está mal, está muy bien. Yo lo veo muy bien. Pero también se lleva en el alma, se lleva en el corazón, se lleva en las prácticas, se lleva en las tradiciones, se lleva en lo que tú crees, en lo que profesas, cómo caminas, cómo vives, cómo es que crees en el Señor. Si eres politeísta, eres monoteísta, así es como se lleva el judaísmo, porque realmente lo que nosotros seguimos es judaísmo, no puede llevarse otro tipo de religión. Si usted está llevando lo que es una religión catolicista, entonces le aconsejo que compre su María o sus otras, ¿cómo se llaman sus otros santos? No sé cómo se llaman otros santos. Le aconsejo que lo siga, porque entonces o lo hace bien o simplemente no lo haga. Esa es la ley de Dios. Eso es lo que realmente decía la Torah. Decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás esto, no harás esto, ni aquí, ni allá, ni esto, ni lo otro. Ponía sus pautas. Entonces, por lo tanto, es lo que se seguía. Como decíamos, ¿usted cree que el maestro tenía su kipá? ¿Yeshua? Por supuesto que sí. Judío de judíos. Usted va a decir, ¿pero cómo? Por supuesto, si es lo que se seguía. Usted va a decir lo que es Rabí Shaul, ¿qué es lo que decía? También lo mismo. Se cree, todavía se ve, se entiende de que tenía su talit y todo. Eso es algo muy normal. El judaísmo se muestra, se lleva. Y vamos a ver con otro. Bueno, lo que dice aquí es que dice, y en cuanto a la maldad del impío, no le será obstáculo en el día en que se vuelva de su maldad. Dice esto. Ni el justo podrá vivir por su justicia el día en que peque. Muy bien. Vamos a ver, vamos a llevar a Jeremías 31, vamos a saltar unos cuantos, ¿ok? En aquel tiempo dice el Eterno, vamos a leer, en el 29, 31, 29. En esos días no dirán más, los padres comieron uvas en agraz y los hijos sufren de entera, sino que cada cual morirá por su propia iniquidad. He aquí que vendrán días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme al pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarles de la tierra de Egipto, pacto que quebrantaron, aunque yo era Señor sobre ellos, dice el Eterno, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de sus días, dice el Eterno. Pondré mi ley en sus entrañas y en su corazón les escribiré, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Ahora, aquí no realmente está hablando como muchos analizan y dicen, es que todo eso es espiritual, y se hacen muy, muy dogmáticos o muy, ¿cómo se le llama la otra manera? Místicos, muchas gracias, sí, muy místicos. Y dicen, no, a mí Dios me habla a mi mente, a mi corazón. Está bien, pero eso no lo puede decir cualquiera. Eso lo tiene que decir el líder. Pero porque este líder ya estudió, ya entendió y ya se agradó en diferentes normas, no solamente en cuestiones de conocimiento, sino también de la vida. Y entiende lo que realmente es bueno, ya sabe clasificar lo blanco de lo blanco y de lo negro y de lo negro con lo negro. Así lo dije, lo vuelvo a repetir, de lo blanco con lo blanco y lo negro con lo negro, porque no crea que todos los negros son iguales o todos los blancos son iguales, por supuesto que no. Hay diferentes. A mí me dan camisas y mis camisas la mayoría son blancas y algunas son un poquito menos blancas, ¿ven? Sabe diferenciar entre colores dentro del mismo color. Entonces, cuando dice así, está hablando de hombres que realmente van a ser enseñados, van a ser de alguna manera revelados por medio de su líder de lo que realmente es Dios para con ellos, porque ellos perdieron todo tipo de conciencia estando en la esclavitud. Eso es algo muy normal, por supuesto que sí. Es como usted viene de no sé de dónde, yo vengo de Guatemala y pues ya, yo aquí como comida mexicana y me gusta, aprendí sus costumbres. ¿Ves? Entonces hay otros no sé, hondureños comiendo comida mexicana, o mexicanas comiendo, o mexicanos o mexicanas comiendo otro tipo de comidas, comida americana, comamos hamburguesas. Yo comía una hamburguesa allá, es posible tal vez una vez por mes, y McDonald's 2 veces en mi vida comía allá. Aquí, no hombre, me he hecho ese tipo de comida.
Entonces así se hicieron aquellos tiempos, se fueron llevando. Entonces se mezclaron y eso era lo que Dios realmente quería cambiar en ellos. Cambiar todo lo que habían aprendido. ¿Y cuál es el que les dije que éramos? En el 29, ¿no? Y si en esos días no dirán más, los padres comieron uvas en agraz y los hijos sufren de entera. Lo que está tratando de decir aquí es porque ya habían pasado todos los años de esclavitud y por lo tanto el Señor ya decía, ya no quiero que ellos sufran lo que sus padres sufrieron. No quiero que sufran por lo que ellos hicieron. Ahora, es bien fácil entender. Esto es un plan bien ambicioso, como usted no se imagina, de verdad. Lástima que a veces uno no puede esperar a ver, sino uno quiere ver las cosas ya hechas. Pero solamente imagínese, si Israel hubiera hecho esto y hubiera obedecido la palabra del Eterno, y hubieran obedecido en irse a cautiverio, ¿usted sabía quién realmente eran los babilonios? ¿Quiénes eran los sirios? Era el imperio, era un imperio que lo máximo en aquellos tiempos. La mayoría que nosotros podemos entender como Daniel, que dice de que los llevó a cautiverio y pum pum y todo lo demás, incluso todos los demás otros libros que hablan de acerca de los que los esclavizaban, eran imperios tremendos. Pero imagínense que estos hombres hubieran ido a la esclavitud y dentro de la esclavitud hubiera pasado algo dentro de lo que son los reyes y hubiera pasado otra experiencia como pasó con Daniel, que nadie podía revelar el sueño del ¿cómo se llama? Del Nabucodonosor, sí, pero ¿cómo se llama el jerarca? Nabucodonosor, pero tienes otro nombre, del patriarca de esa área o del rey de ese tiempo. Imagínense, hubieran salido de la esclavitud a vivir en el palacio. ¿Ven la diferencia? Muchas veces, a veces nosotros no podemos entender por qué es que a veces Dios te quiere llevar a un desierto. Es imposible decir yo quiero conocer a Dios y no estás en el desierto. Es imposible. Es imposible decir yo quiero buscar de Dios, voy a amar de Dios cuando estás en medio de todo lo bueno. Realmente el alma tiene que ser probada y tiene que ser llevada para poder entender su plenitud y a la misma vez encontrarse con su Creador. Es imposible decir. Es como algo muy sencillo. Tú estás en tu trabajo, por ratos ni te acuerdas de cuál es tu fe o quién es tu Dios. ¿Ven? Es necesario a veces estar en el desierto para poder entender quién es realmente Dios. La mayoría de nosotros, antes de que nosotros iniciáramos este año, se profetizó y se dijo, viene un día, un año lleno de bendición, pero también lleno de pruebas, lleno de aflicciones. ¿Ven? Incluso se dieron diferentes profecías y salió. Hay aflicciones, pero que en medio de las aflicciones tú no puedas quebrantar tu fe, mantenerte fiel, mantenerte firme. Y aunque los otros no crean, tú debes de creer. No porque tienes un compromiso con tu iglesia, aunque tienes que tenerlo, es porque tienes un compromiso contigo mismo y con Dios para decir, yo he de seguir, yo he de servirte sin importar lo que esté pasando o lo que no pueda pasar. Eso sí tiene que ser nuestra fe. Pongamos, me recuerdo cuando caí yo enfermo, caí como en marzo, abril, cuando todos, la mayoría. No voy a echar la culpa a quien me enfermó porque realmente lo bueno es que ya estoy bien. ¿Y bien? Sí. Y caí. Dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? Caí muy mal. Y después yo escuchaba que muchos ya salieron, que les duró como 5 días, otros 15 días, otros un mes. Yo llevaba hasta julio y ni siquiera podía sentir ni oler, para que lo vea. Pero con todo eso yo decía, voy a servir a Dios, voy a amar al Señor, sin importar lo que otros puedan sentir o no puedan sentir, es lo que yo siento. Y si me voy a ir con Pancho, pues me voy a ir con mi fe bien puesta. Y a veces mis hermanitos decían que es hermano Felipe, Pati, que siempre nos preguntaban cómo estábamos. Y a veces yo decía, estoy muy bien. Pero en la noche sentía que me moría. ¿Ven? Sentía que me moría. O a veces de repente hablaba y al rato estaba pero bien malísimo, que tuvieron que darme un montón de medicamentos. Me tuvieron que dar cortisones, opioides, ¿qué más? ¿Cómo se llaman las otras cosas
de lo que viene fuera de la tierra, que lo agarran en Marte, no me recuerdo ahorita, un montón de cosas, porque sentía unos dolores tremendos que no se me quitaban ni con un montón de medicinas. Tuvieron que utilizar otro tipo de narcóticos y otros ni siquiera lo habían usado, ya estaban bien. Pero decía, yo estoy muy bien, voy a servir a Dios. Después, como a finales de julio, me dijo lo que es el doctor y me dice, mire, lo siento bastante, pero con usted no podemos hacer nada. Lo que usted tiene ya no tiene cura, no tiene cura. Hemos tratado de hacer lo máximo, pero no podemos hacer recuperar su olfato, ni mucho menos su gusto. No podemos hacer nada. Más bien me dijeron, tenemos que llevarlo a lo que es a psicología para que aprenda a vivir con ello, para que le den terapias, a que la vida continúa y que no hay necesidad de que usted esté probando la comida o le esté oliendo. Con que usted viva es más que suficiente. Y decía, pues sí, no me queda de otra, así. Pero en ese rato que me estaban diciendo, yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Me recuerdo que fue como a finales de julio, ¿no? Que fue la última. Y ahí dije, Señor, yo ya vine. Estoy desde marzo, abril, mayo, junio, y todavía estoy en julio. No me he recuperado bien, todo lo sentía amargo. Y bueno, ya le dije al Señor, Señor, sin importar lo que pase, yo te he servido. Y también ya agoté todo lo que no puedo. Visité un sinfín de médicos. Como no se imagina, tenía cita cada 4 o cada 6 días. Después del trabajo tenía que presentarme ante los especialistas. Y me hicieron un sinfín de pruebas. Y pues gracias a Dios pues estoy bien, ¿va? Entonces no podían hallarlo hasta que el doctor dijo, mire, nosotros ya agotamos todo. Y quiero decirle que no está usted solo. También hay un 7% de la población que se enfermó que está así también. Y dijo, y en uno de esos también hay otro 20% que no han recuperado lo que es el olfato, pero tienen el gusto. Y ese 20% está uno de mis hijos, que es doctor también, que no ha recuperado su olfato. ¿Ven? Y me dice, no estás solo. Pero en ese rato yo dije, cierto, no estoy solo. Pero dije, Señor, es cierto, he agotado todo. Pero entonces ahora sí vas a tener que responderme. Perdona, pero vas a tener que hacerlo. Digo, ¿usted quiere dominar o mandar al Señor? No. Decirle, Señor, ayúdame, por favor. ¿Qué voy a hacer? Ya agoté todo lo demás. Fue ahí en que de repente ya en la tarde empecé a recuperar. Empecé a recuperar ya lo que es ¿cómo se llama? El gusto. Fue creo que esa tarde que trajo tostadas, se llamaba Rocío, ¿no? Eso está, la sentí rico, de verdad. Fíjate, no quería comer. Yo creo que a unos hermanitos me dijeron, hermanos, ¿está bien o no? Porque lo veo como medio delgado. No, medio no. Trataba de comer con todo y todo, con tal de subir un poco de peso, porque estaba muy mal. Tomaba vitaminas y todo, como no se imagina. Pero pues estaba perdiendo. Pero hasta ahí entendí y dije, Dios está conmigo. Voy a creer en el Señor. ¿Ven? Y muchos otros apenas unos 2, 3 dolorcitos. Y con eso ya ni quieren servir a Dios. Vergüenza debería de darles, de verdad. No creo que estén acá. Con algo que les pase, ay Dios, ¿qué voy a hacer? No, hermanos, sin importar lo que pase, debemos de tener nuestra fe en el Señor. ¿Quién es Dios para con nosotros? Aunque no entendamos las dificultades, aunque no entendamos el desierto en que estemos pasando, debemos de creer en el Señor, tal como los discípulos lo hicieron, los patriarcas lo hicieron, y hasta como Dios mismo lo hace contigo. Porque aún así, aunque Él te llame y te quiera utilizar, se atreve todavía a llamarte y a decirte hijo. Y con todo eso sabe cómo es que te vas a portar más adelante. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Ven? Hasta Dios se atreve a creer en nosotros. Y eso que el corazón del hombre es engañoso. ¿No se ha dado cuenta? Que hay seres que son, ¿cómo se llama eso? Son de doble carácter, ¿cómo? Bipolares, son bipolares. Ahorita estás bien y al rato estás mal, de verdad. Esto sucede a veces con mucho. Tenía un compañero que lo terminamos de botar, porque ahorita estaba muy bien y al rato estaba como bien bravo. Y al siguiente día llegaba bien bravo, y después al siguiente día estaba bien, y llegaba un día que ni siquiera le hablaba a la gente y todo, en sistemas hormonales tal vez, no sé. ¿Verdad? No sé, son tonterías.
¿verdad? Sistemas hormonales en un trabajo especialmente delicado no sirven. Mándelos a, no sé, a freír patatas o a cuidar los chivitos o las gallinas, lo que sea, que no necesita el trato con la gente o con la humanidad. Entonces, ¿ven? Pero tenía un compañero que sí, o llegaba bien, al siguiente día la gente le decía good morning, ni siquiera contestaba.